Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Y hoy vamos a hablar con un referente iberoamericano del mundo de la oratoria profesional. Ustedes saben que el tema de la oratoria es algo que me apasiona y ya tengo conectados por aquí. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Ya está nuestro invitado de hoy aquí. Él es Luis Hinestrosa. ¿Cómo estás, Dani? Luis? ¿Cómo estás, amigo? Tanto tiempo, ¿todo bien, Luis? ¿Cuánto tiempo? Desde la pandemia creo que nos juntamos por acá y qué gusto estar aquí. Gracias por esta grata invitación. No, por favor, es un gran placer y le estaba comentando a las personas que sos uno de los grandes impulsores del tema de la oratoria, porque además de dedicarte a tiempo completo a esto, vas inspirando a las personas a mejorar distinto tipo de habilidades comunicacionales, que no es solamente el tema de dar conferencias, que va a ser el tema de nuestro vivo de hoy, sino también cómo pueden utilizar todas sus habilidades comunicacionales desde entrevistas de trabajo, presentaciones en público, presentaciones dentro de la empresa, dar a conocer sus ideas, cosa que muchas personas realmente la pasan muy mal cuando tienen que hablar frente a las personas. Total. ¿Cuál es tu experiencia en este tiempo, Luis? Bueno, yo creo que ya hace más de 5 años directamente en el tema de la oratoria, comunicando, aprendiendo todos los días también, porque ese tema me apasiona. Mira que yo soy ingeniero industrial y bueno, me fui metiendo en este tema, Dani. No tengo tanto tiempo como vos, por favor, pero ya siento que llevará mucho tiempo, ¿ves? O sea, y cuando contás los años tal vez no ha pasado tanto, al menos eso me pasa a mí, pero un día dije, bueno, realmente qué es lo que me apasiona, realmente qué es lo que me mueve, cuál es ese propósito, ese llamado. Y ahí fue cuando me di cuenta que era esto: hablar en público, enseñarle a otros cómo inspirar, cómo conectar, cómo vencer ese miedo escénico. Y bueno, desde ya ese tiempo, 5 años dedicándome pues directamente de lleno a este tema de la comunicación y la oratoria, formando pues a líderes, emprendedores, mentores, coaches. Y la verdad es que me la paso muy bien, mi querido Dani, con esto. Excelente. Luis, ¿vos sos nacido en Colombia? Sí, yo soy Sos colombiano, ahora estás residiendo en México, ¿verdad? Exactamente, así es. Sí, ya este año viviendo en México. Bueno, excelente. Para quienes no conocen a Luis, que además los invito a seguir su perfil, sus videos, comparte permanentemente nuevos materiales, realmente súper actualizado lo que está haciendo, así que realmente se los recomiendo. Luis es fundador de la Escuela Hispanoamericana de Oratoria Genuina, ayudando a miles de personas a compartir su mensaje con el mundo. Ha entrenado a miles de alumnos en 20 países, es speaker internacional y entrenador en oratoria genuina, presencial y virtual, storytelling y comunicación efectiva, practitioner internacional en programación neurolingüística por la escuela de Richard Bandler, uno de los fundadores de la PNL, Master Speaker Internacional por la Cámara Internacional de Conferencistas, miembro y fundador de la ICSF, International Coaching and Speaker Federation en Colombia, especialista en coaching ejecutivo y empresarial por la CLC. Así que hay varios títulos, además del de ingeniería, que están avalando a Luis en su trabajo en el mundo. Así que felicitaciones por esto, Luis. Gracias, mi querido Daniel. No, pues mira, cuando yo miro esos títulos, no los puedo comparar con los tuyos, porque definitivamente ahí nos quedaríamos toda la tarde hablando de ellos. Pero yo hoy siento, y es lo que yo le digo más que todo a mis alumnos, que los títulos son importantes, por supuesto, te dan autoridad, te avalan, pero es finalmente la entrega, la pasión, ¿no? Los resultados que mostrás cuando te dedicas a hacer algo profesionalmente, es ese nivel de compromiso, de conexión y de cercanía, es lo que más la gente está buscando hoy. Ya no solo estamos buscando a profesionales con muchos títulos y diplomas, sino a gente como vos y yo, o sea, gente cercana, gente que realmente es auténtica y que se preste a escuchar, a darte una mano. Hoy vamos a hablar específicamente con Luis y lo quise invitar para que conversemos sobre un tema que me parece estratégico, porque por semana recibo no menos de 20 mensajes de personas que quieren ser conferencistas y que no saben por dónde empezar. Y nosotros que hemos desarrollado nuestra carrera de ser conferencistas, en mi caso este año voy a estar terminando con 90 conferencias aproximadamente en todo el año, es muy importante entender
que ser conferencista no se hace de la noche a la mañana, como tampoco adquirir las habilidades comunicacionales de oratoria. Exacto. Hay personas que quizá podemos tener más facilidad. En mi caso, yo les he contado muchas veces que empecé trabajando en la emisora de radio de mi pueblo cuando tenía 8 o 9 años, haciendo un programa para niños y niñas. Entonces ahí empecé a desarrollar muchas de las habilidades, por ejemplo, de improvisación. La radio en ese momento era totalmente en vivo, o sea que no podíamos dejar muchos espacios vacíos, no podíamos dejar baches, como decimos habitualmente. Pero el dar conferencias es otra cosa, ya sea en formato presencial o virtual. Cambia la forma en que tengo que modelar al público, cambia la forma de reconocer la emocionalidad que tiene el público frente a mi mensaje, el diseño de las presentaciones, todo lo que tiene que ver con mi lenguaje corporal y, por supuesto, las estrategias de la personalidad y el impacto que cada uno de nosotros tiene como marca personal, que van a marcar en definitiva por qué las personas se van a interesar por escucharte cuando estés arriba del escenario. Porque personas que puedan saber más que nosotros, seguro, hay millones, pero es tu forma única de comunicar tu tema lo que va a marcar la gran diferencia. Total. Luis, ¿cómo te parece que nos podemos aproximar a las personas para que empiecen a pensar este aspecto fundamental que es el tema de la preparación para ser conferencistas? Claro, Dani, mira, yo pienso que cualquier persona que tenga un mensaje para dar, para compartir, un conocimiento, una habilidad, una experiencia, una historia, puede prepararse para ser conferencista. Es que finalmente lo que hacemos los conferencistas es llevar un mensaje a varias personas, ¿no? Y que ese mensaje a su vez pues está cumpliendo un objetivo, ya sea informar, inspirar, persuadir, vender, emocionar o entretener. Y a raíz de ahí, ese mensaje, ese talento, eso que yo tengo, pues lo puedo compartir para ayudarlos de alguna manera. Entonces, si tú tienes algo que te ha gustado hacer, por ejemplo, si te encanta, qué sé yo, mira que hay muy buenos médicos que son conferencistas, ahí está Mario Push, ¿no? Sí. Entonces, mira, no importa la profesión, si eres médico, si eres abogado, si eres contador, lo que necesitas es tener esa pasión para poder compartirlo, porque eso es lo que más enamora a la gente. Pero por supuesto, como lo decís vos, Dani, se requiere una preparación y lo primero que tenés que hacer es aprender a hablar en público. Un gran conferencista, aparte de tener un buen mensaje para dar, debe ser un gran comunicador. Debe saber cómo llegarle a la gente, cómo conectar con ellos, y eso pues se aprende. Son habilidades que si bien no las enseñan en el sistema educativo tradicional, pero son habilidades con las que incluso todos nacemos, ¿verdad? Pero se van perdiendo en el tiempo por diferentes situaciones, patrones, burlas, bullying, y toda esa situación hace que la gente crezca, Dani, pensando que no puede hablar en público, que tal vez eso es para unos cuantos, que los conferencistas solo son los que vemos en traje y corbata arriba de un escenario, pero no, todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos comunicando. Claro que ahora la responsabilidad de ser conferencista te lleva a un nivel de preparación mayor, porque el impacto, el alcance también es mayor. Exacto, hay un aspecto que mencionó Luis que me parece relevante acá, es que hay una decisión que las personas tienen que tomar de cuál es la orientación que le quieren dar a su estrategia de mejorar las habilidades comunicacionales. No es lo mismo trabajar para mejorar, por ejemplo, mi desempeño en el entorno laboral habitual, donde generalmente tal vez no tenga que necesariamente dar charlas ante grandes grupos de personas, que dedicarte profesionalmente a dar conferencias, donde obviamente se requieren otro tipo de competencias. Y ahí me parece que juegan un papel fundamental lo que llamamos las habilidades sociales. Porque, por ejemplo, si eres una persona demasiado introvertida, probablemente haya que trabajar primero con el tema de la introversión para después poder hacer muy buenas presentaciones en público. Aunque debo reconocer que conozco personas muy introvertidas que son muy buenos conferencistas, porque una vez que adquirís la técnica, el dominio y la excelencia, no solamente de tu tema y de lo que vas a decir, sino también de sentirte de alguna manera confortable y en tu salsa, como decimos en América Latina, arriba del escenario, frente a miles de personas, eso es algo que lo podemos modular una y otra vez y que no tiene necesariamente que ver con la introversión una vez que venciste esa primera barrera. Por eso que las habilidades sociales, que son las habilidades que tenemos todos y las utilizamos todos para vincularnos con las demás personas, son muy importantes a la hora de plantearnos a subir un escenario.
Luis, una consulta que me escriben a veces y probablemente a vos también. Hay personas de pronto que han pasado por situaciones de vida muy desafiantes y piensan que solamente ese hecho ya convierte su tema, su historia, como en algo muy potente para que todo el mundo los escuche. Y yo tengo una visión sobre esto que la quiero compartir y que no necesariamente es así. Porque en realidad no todas las historias de vida van a generar un interés en el público, ¿sí? Por más que para la persona que lo ha padecido, que lo ha sufrido, que lo está viviendo, pueda ser algo enormemente significativo, cosa que aplaudo, reconozco y lo digo con total respeto. Pero eso puesto en un formato de conferencia, sobre todo porque me preguntan cómo hacer negocio con eso, cómo generarse ingresos a partir de eso, es un tema completamente diferente. Sí, no sé qué pensás vos al respecto. Claro, de acuerdo. Mira, yo pienso que para poder hacer una conferencia que sea de interés para un público, pues lo primero que yo tengo que pensar es en eso que tú acabas de decir, es a quién va dirigida la conferencia, porque todo el mundo no se va a conectar con mi historia, ¿verdad? Ahora, la historia per se no quiere decir que ya se pueda lanzar. Hay que trabajar una serie de elementos, de estructura, ¿no? Para que ahorita, que vamos a profundizar más en eso, vean cómo diseñar una conferencia. Y ahí se van a dar cuenta que se necesita solo más que algo que me pasó. No es que me pasó algo, ok, ya puedo contarlo. No, ese algo tiene que venir acompañado de tu proceso, de tu aprendizaje, de tu evolución y de cómo, de alguna manera, con eso que ya aprendiste, has logrado impactar a otras personas o crear un método, un sistema, un modelo que esté trascendiendo y que ahora sí puedas demostrar en una conferencia que sea útil y relevante para los demás, que a ellos también les puede solucionar un problema. ¿Ves? Porque si te pasó algo, ok, pero ¿y qué hiciste con eso? Y ahora, ¿cómo me demostras que eso que lograste encontrar o descubrir ahí también ha ayudado a otras personas? Yo creo que por ahí va la situación, ¿sí o no, Dani? Claro, exacto, porque hay un presupuesto que tienen muchas personas al dar conferencias que van a hablar de sí mismas, pero en realidad dar una conferencia es un acto de amor y es un acto de entrega, como cualquier situación de oratoria. Total. Nosotros hacemos oratoria, hablamos en público, no solamente para comunicar nuestros mensajes, sino más que nada, al menos como lo entiendo yo y como lo entiende Luis desde su modelo de oratoria genuina también, que es entregar algo de valor a las otras personas, agregar valor a través de la herramienta de la oratoria. Quiere decir que en la configuración del diseño de esa charla, de esa conferencia, me animo a decir también cuando yo acabo de sacar un libro sobre hablar en los medios de comunicación, sobre media training, cómo dar declaraciones en la prensa, todo tiene que ver con el público, no tiene tanto que ver conmigo. Yo puedo partir de una anécdota personal, una experiencia personal, pero necesito conectar eso, y vamos a entregar herramientas con Luis esta tarde, para que le haga sentido a las personas, porque si no queda como una clase, simplemente un profesor dando clase y diciendo hagan esto. Y en realidad acá se trata de que las personas encuentren sus propias respuestas. Ponerse al servicio del público para mí es fundamental, es uno de los aspectos que diría que es clave para tener éxito en esa conexión emocional que podemos hacer con el público. ¿Qué opinas de esto, de la conexión emocional y que lo podemos llevar también al storytelling, ¿no? Del que hablábamos recién? Sí, claro. De hecho, que mira, para las personas que están llegando, un gran saludo. Sí. Pónganos aquí, por favor, desde dónde nos están saludando, desde dónde te conectas. Un gran saludo a toda esa comunidad que tiene Daniel y para toda la gente también que me sigue de Luis Sinestrosa. Mira, Dani, que me diseñé un diagrama ahorita pensando en este live de cómo hacer que las personas interpreten esto de dar conferencias y de dar mensajes. Y se los voy a poner aquí de alguna manera, a ver si se alcanza a ver. A ver. Voy a tratar de cambiar la cámara a ver cómo me sale. Esto no está preparado, Dani, ¿no? Pero dale, preparemos, hagámoslo. Mira, hay 3 elementos que tenemos que tener en cuenta, Luis, a la hora de dar una conferencia. Este es un gran maestro, ¿eh? Luis es un gran maestro. Ahí vamos. Ahí está. El tema, ¿verdad? El público y el último eres tú. Ya lo dijo Dani ahorita. Entonces, hagan ustedes este diagrama ahí donde puedan, en una hoja, en un cuaderno. Y entonces, mira lo que yo creo que puede generar esa conexión. El tema, y ahorita lo vamos a profundizar. En el tema puse 2 punticos nada más, Dani, para que ahorita miremos si hay más, seguramente. Pero en el tema es cuál es el mensaje que vas a dejar
cuál es la estructura, ¿no? El público, mira que con el público hay que generar interés. Si lo que estás contando no les interesa, pues realmente la gente no te va a escuchar. Y por supuesto, lo que yo acabo de hacer ahorita, preguntarles desde dónde se conectan, es interactuar. Y por último, estás tú. Mira que ahí está el tema del lenguaje no verbal, el tema de la voz y el tema de la energía. Aquí en el centro, justo aquí está la conexión. Cuando estos tres temas están alineados, se logra una conexión con el público, y creo que es una forma allí práctica, Dani, como me atrevo como a responderte esto, ¿no? Entonces es importante que siempre consideremos esos tres puntos. El tema del cual voy a hablar, ¿sí? ¿A quién me voy a dirigir? Y quién soy yo, cómo estoy preparado yo como speaker para poder entregar ese mensaje. Y para mí la conexión está ahí. Claro, ya hay elementos como los que vos decís, que es el storytelling y todo esto, ¿no? Claro, excelente, Luis, el gráfico. Gracias por tomarte ese tiempo también para compartirlo. Me encantaría que lo compartas en las historias, así después lo puedo compartir también con toda nuestra comunidad. Estaría buenísimo. Yo le agregaría un punto más, que sería, quizá podríamos agregar, ¿cuál es el resultado que yo busco a través de esta experiencia? Por supuesto. ¿Sí? Porque eso es muy importante de pensar cuando vamos a definir nuestro tema, cuando vamos a definir cuál es la estructura que vamos a tener. Y ahora sí podemos meternos, si quieren, en ese primer ámbito que plantea Luis y que tan generosamente nos está compartiendo esta síntesis tan precisa que ha hecho, que es el tema de buscar un tema. Tiene que ser un tema, por un lado, acorde con el público que vamos a tener, con el tipo de evento, con el horario del evento. Acá te revelo un truco. Hay dos horarios que son realmente letales para dar conferencias. Un horario es el de después del almuerzo, y otro horario es, si tenés una jornada muy muy larga, puede ser el de primer horario de la mañana muy temprano o el último horario del día. Son tres horarios en realidad que pueden ser muy difíciles. Me acuerdo una vez estaba en Panamá trabajando con el amigo Ernesto Bazán en uno de sus congresos, por dar una charla justo después del almuerzo, jornada extensa. Había arrancado como a las 8 de la mañana, ya era la 1 de la tarde, las personas iban a almorzar, volver después del almuerzo, personas de distintos países de Centroamérica, y arranco mi bloque con una canción muy arriba, muy dinámica, que es la canción Happy de Pharrell, que me encanta usar esa canción dentro de las conferencias. Y me presenta Ernesto, que es un gran conferencista, él es especialista en economía, en negocios, es un gran conferenciante, y Ernesto dice, bueno, si algo faltaba para saber que quien viene a continuación conoce cómo es el tema de las conferencias, es esta canción, porque no está puesta solamente de casualidad, está puesta justamente porque este horario es uno de los más difíciles para levantar a ese público que está haciendo la digestión, literalmente. Entonces, por ejemplo, si te toca dar una conferencia después del almuerzo, tu esfuerzo como conferenciante va a tener que ser muchísimo mayor, ¿sí? ¿Qué podemos hablar respecto al tema y respecto a la estructura que le vamos a dar a las conferencias, Luis? Sí, mira, lo que tú acabas de decir, ¿no? Depende cuál sea el objetivo de la presentación. ¿Para qué? No sé, cuando a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? Me pasa que algunas empresas de redes de mercadeo, de network marketing, me llaman y me dicen, Luis, te queremos para nuestra convención final, te queremos para un evento de premiación. Ok, perfecto, listo. Y queremos que hables de oratoria, de videos, de todo ese tema que tú haces, de marca personal, para que la gente se... Ok, listo. Pero resulta que no te dicen nada más, ¿no? Entonces aquí es donde yo tengo que... Lo primero es, venga, sentarme con el director, con el corporativo, y decirles cuál es el objetivo del evento, precisamente. ¿Qué están buscando generar ustedes con mi intervención? ¿Cuál es el resultado que ustedes esperan? Que tú lo dijiste ahora, ¿sí? Yo no lo puse ahí porque sabía que me ibas a complementar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ok, lo que queremos es que las personas sepan que pueden utilizar la tecnología, las redes sociales y las herramientas de videos para llegar a más prospectos y crecer sus organizaciones. ¡Ah! ¡Qué lindo! Ya tengo un objetivo. Entonces, ahora sí tengo yo que comenzar a elaborar el tema, ¿verdad? A seleccionar cuáles son los puntos principales, de acuerdo a lo que ellos quieren, para poder alcanzar ese objetivo. O sea, de ahí parte todo, Dani, creo que estamos de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo y el tema? Exacto, tal cual. Agregaría un punto acá, como para seguir profundizando sobre lo que dice Luis,
que es conocer muy bien al público. Cuando, por ejemplo, hoy a la mañana me estaban contratando para una conferencia que tengo en diciembre, con la agenda bastante apretada y bastante completa, siempre es importante saber quién es ese público, qué edades tienen, qué porcentaje de hombres, mujeres, personas transgénero puede haber en esa sala, Claro. qué temática, si esto va a estar como un evento suelto o va a estar dentro de otro gran evento, quiénes son los demás oradores que va a haber y qué temas van a abordar, en qué orden van a estar los oradores, si va a haber una secuencia. Total. O va a ser como una participación un poco aleatoria, metidos muchos temas dentro de un evento, como suele suceder muchas veces en los eventos virtuales. Entonces, fíjense que necesitamos conocer la mayor cantidad de datos posibles de nuestro público para que toda la presentación la podamos orientar hacia sus intereses. Porque es muy frecuente que, por ejemplo, en un evento nos podemos encontrar colegas que somos colegas de profesión y podemos abordar temas parecidos. Entonces, estaría muy bueno saber cuál es el tema de los colegas para no pisarnos entre nosotros. Incluso es muy bueno, y esta ya es un recurso un poco más avanzado, pero cuando me toca participar en formato virtual o presencial, me encanta ver las presentaciones de quienes vienen antes de mí. ¿Para qué? Para poder hilar elementos durante mi propia presentación. ¿Eso qué le va a dar al público? Le va a dar un puente, le va a dar un hilo conductor que tiene todas las presentaciones, por más que todas las conferencias sean diferentes. Total, ¿no? Y es importante, sí, como tú decías, porque si yo tal vez no sé qué dijiste tú pudiste haber dicho, por ejemplo, el 55% de la comunicación es lenguaje corporal. Y salgo yo y digo, el lenguaje corporal es el 80% de la comunicación. Entonces ahí la gente va a decir, espérate, pero hay algo que está pasando, ¿sí? Uno me dijo un dato, otro me dijo otro, ¿quién es el que tiene la razón? Entonces, lo que yo puedo hacer es complementar. Si bien Daniel dijo ahora que la comunicación no verbal es el 55%, tengamos en cuenta que además estos elementos pueden. Entonces, claro, el puente, lo que tú acabas de decir. Y dentro de ese checklist, para que ustedes lo vayan haciendo en este momento mientras nos escuchan, ¿qué preguntas debo hacer antes de una presentación? Bueno, ¿cuál es el objetivo del tema? ¿Cuál es el público al que me voy a dirigir? ¿Cuál es la jornada o el horario que tienen completamente para el evento? ¿A qué horas es mi intervención? ¿Quién va antes de mí? ¿Bien? Esta es la primera vez que hacen este tipo de eventos. Ya han traído conferencistas que hablen acerca de este tema, porque hay que conocer también cuál es la predisposición del público. Hay públicos que de pronto pueden estar muy cerrados frente a un tema, y si tú como speaker, como conferencista, no sabes eso, pues vas a llegar y probablemente tengas ahí un choque de creencias. Entonces eso es muy importante, todo lo que dice Dani. Hay que preguntarles, ¿tendré espacio de preguntas y respuestas? ¿Puedo yo interactuar con la gente? ¿En qué momento? ¿Libre o al final? Entonces, todo eso, vayan haciendo un checklist ahí. Y por supuesto, estamos aquí partiendo, Dani, de que puede ser virtual. Cuando es una conferencia presencial, pues tienes que ir al sitio, ver dónde están los proyectores, saber desde dónde vas a salir, por dónde entras, dónde va a estar sentada la gente, si vas a tener atril o si vas a poderte mover en una tarima, si es a piso o si es... O sea, ahí es que ya entra, ¿no? Esta maestría de conocer a detalle todos los elementos, pero para el tema puntualmente, es saber qué quiere la gente, cuál es su mayor reto que tienen con esto que yo voy a hablar. Si ojalá te dan esa información, ¿no? Si te dicen... por ejemplo, si es una charla empresarial, vos que mantenés en las empresas, que te veo muy activo en esa parte corporativa, es importantísimo preguntarle a los líderes o a los de recursos humanos o al gerente, venga, ¿y cuál es el reto que tiene su gente con ese tema? ¿Cuál es el problema que hay aquí de liderazgo? No, que los de aquí no se hablan con los de acá, o que falta. Entonces ya uno sabe cómo direccionar esos temas, esas conferencias o esas capacitaciones, ¿no? Exacto, y también es muy importante definir cuál es el lenguaje en el que yo voy a diseñar la conferencia, porque no es lo mismo hacer una conferencia para un público técnico que ya conoce de mi tema que hacer una conferencia para un público en general. Total. Muchas veces nos contratan en empresas para dar conferencias a sus clientes, como una acción de relacionamiento con los clientes. Entonces también es muy importante definir lo que técnicamente el mundo de la comunicación corporativa, en el que estuve tantos años,
se llama el mapeo del público, hacer un mapa de públicos que van a estar confluyendo en ese lugar. Y también saber qué tipo de afinidad tiene ese público. Si, por ejemplo, hay varios representantes de la misma empresa, si las personas son de nuestra empresa, pero de alguna manera los han obligado, esa asistencia obligatoria al evento, eso puede afectar también la predisposición de las personas, porque van obligados, sobre todo si lo hacen fuera del horario laboral. Entonces observen qué cantidad de detalles hay que tener en cuenta, y todavía no hemos hablado de cómo preparar la presentación. Imagínate. Estamos recién en los preliminares de conocer cuál es el tema. Hoy hace un rato estaba viendo un video de un amigo, Fernando, el campeón español de oratoria, Miralles. Fernando está haciendo un análisis justamente en un video muy corto hoy sobre algunos recursos de por qué las conferencias de Víctor Coopers son tan atractivas. Y les recomendaría que vean ese video porque está en la utilización de las pausas, está en la utilización de las manos, está en las metáforas, o utilizar preguntas retóricas, o reforzar conceptos, o trabajar con todos los tonos de voz y la modulación. Entonces, imagínense cuánto hay para construir desde la técnica también. Acá Fernando estaba claramente analizando de los aspectos técnicos, ¿sí? No del punto de vista del contenido, pero son referencias que tenemos que tener presentes. Total. ¿Por dónde seguimos, Luis? Vamos al diseño de la conferencia. ¿Cómo sería el tema? Vamos entrando. Okay, entonces ya tengo todo el mapeo, y todo el checklist del horario, del tema, del público, de lo que tengo permitido hacer y lo que tal vez no tengo permitido hacer. De pronto incluso lo que tú dijiste ahora es muy importante, porque yo puedo dar el ejemplo. Imagínate mencionar una marca y resulta que esa marca es competencia, o sea, hay que cuidar mucho los detalles, ¿no? Ahí. Y ya luego, claro, en el diseño propiamente de la presentación, pues es muy importante saber el tiempo que vas a tener, ¿sí? Porque no es lo mismo diseñar una presentación tipo TED, ¿no? Que incluso si te piden diapositivas, tú que asesoras a los speakers de TED, no puedes usar más de 10, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, si tengo una conferencia de 1 o 2 horas, pues ya puedo ver qué tanto me permito hacer. Entonces, lo primero es diseñar una muy buena introducción. Arranquemos por ahí, ¿sí? Entramos por la introducción, es saber cómo voy a abrir, y ahí es el mayor reto que tienen las personas, porque nos han acostumbrado desde el colegio, de la escuela, a salir y presentarnos de una manera pues como muy formal. Hola, mi nombre es, buenos días, buenas tardes, gracias por estar aquí. Entonces, si ya arrancas así, pues ya estás perdiendo una oportunidad de dejar un impacto en la mente de la gente y de ganarte esos primeros 10, máximo 20 segundos de atención que tenemos antes de que se vayan otra vez al teléfono. Entonces, lo primero es diseñarse. En mi experiencia ya, propiamente cuando yo entro en una presentación, es eso, ok, ¿cuál es la entrada que voy a dar aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la entrada que voy a dar aquí? Ahora, no sé, Dani, si de pronto vos arrancás por las ideas, es otra manera. Yo puedo definir primero cuáles son las 3 ideas principales, pero la introducción es lo primero. Entonces, ¿cómo voy a abrir esta presentación? ¿Qué quiero dejar en la entrada? Entonces, voy a hacer una pregunta retórica, voy a arrancar contando una historia, o de pronto va a sonar una canción y de pronto hago que el público se ponga de pie y se muevan, ¿no? Entonces, todo ese diseño hay que pensarlo desde antes, hay que imaginarlo, y esto tiene que ver mucho con el público que es más técnico. Imagínate tú un grupo de médicos ponerlos a bailar happy. Ahí, claro. ahí yo creo como que entras chocando, ¿no? Exacto. Entonces hay que saber la entrada. Para mí eso es lo primero. Sí, tal cual. ¿Cómo vamos a entrar? Y en esos primeros 20, 30 segundos es el momento donde las personas van a decidir si nos entregan su confianza o no, si nos prestan atención o no. Total. Sí, yo sé que es poco tiempo, son 20, 30 segundos solamente, y si no los captamos en ese momento, te diría que es muy difícil después volver a tener la atención del público durante toda tu presentación. Ahora, no se desesperen, porque siempre vas a encontrar en el público, y es otro recurso importante para empezar, algunas miradas súper atentas, donde vos vas a detectar muy rápidamente quién está contigo en ese momento. Por ejemplo, cuando doy conferencias muy, muy numerosas en cantidad de personas, de hecho hace poco di una para 250 personas, que fue la primera experiencia presencial con tanta cantidad de personas que tenía desde toda esta etapa que estamos atravesando, y me gusta estar en la entrada del salón.
Entonces voy saludando a algunas personas, me voy presentando. ¿Y qué hago con esas personas? Les pido si se pueden sentar cerca, adelante en la sala, si es un formato auditorio. El formato auditorio es como si fuera un cine, para graficarlo rápidamente. Y yo puedo ubicar a esas personas, incluso me acuerdo con una regla memotécnica el nombre de algunas personas. Entonces, o su apodo. Entonces, si no tienen puesto el name tag aquí con su nombre, cosa que recomiendo también que pidas que le coloquen a cada persona el nombre, porque eso nos permite personalizar más nuestro vínculo con las personas cuando estamos como oradores. Yo puedo acordarme el nombre de algunas personas para hacer esa pequeña interacción, por lo menos al comienzo, y lograr captar la atención de todas las personas que están ahí, viendo cómo personalizo el vínculo. Entonces, tenemos esos minutos, esos segundos de entrada, y hay muchísimas formas de comenzar conferencias. Sí. Lo que me acabo de anotar aquí, que cuando terminemos de compartir el vivo con Luis, voy a postear a continuación un artículo que escribí sobre aproximadamente 25 formas probadas de poder iniciar una charla o una conferencia. Entonces hay distintos modelos. Luis mencionó algunos, por supuesto que muchos requieren de cierta maestría o dominio del espacio, dominio de tu seguridad también, para sentirte confiado, de poder. Hay otros que requieren instrucciones para la gente. El dar instrucciones ya tiene cierto pequeño nivel de complejidad. Entonces siempre hay que buscar una forma. Pero, por ejemplo, podrías empezar una conferencia sin necesidad de repetir todo lo que dijeron sobre ti, con tu currículum y demás antes de empezar, y simplemente mirando a los ojos de las personas en silencio. Aunque eso puede ser un poco intimidante para muchas personas, ¿sí? O podés empezar simplemente proyectando una frase y poniéndote, mirando la frase y mirando al público e invitándolos a reflexionar a partir de eso. Y quizá tu presentación personal puede estar 5 minutos después que empezaste a hablar. ¿Comprenden? O sea, hay muchas formas de poder empezar una presentación. Y te diría que te vayas por las menos convencionales, porque son las que las personas más van a recordar, ¿sí? Por supuesto que tienen que ser coherentes con el tema, con el público y demás. Total. Ahora, aquí es importante eso. Mira, para los que están empezando, Dani, los que están empezando tienen que mirar cómo empezar de manera que se sientan cómodos o que se sientan cómodas, porque yo sé que esos primeros segundos también causan un poquito de nervios, ¿sí? Todos los speakers, por más experiencia que tengamos, Dani, no sé vos, pero a mí todavía a mí se me revuelve el estómago un poquito todavía. Y lo que vos dijiste ahora es muy importante, sobre todo para los principiantes, generar esa conexión, ¿verdad?, con la gente antes de la conferencia, poderlos saludar, poderles ver, poder crear ya un pequeño vínculo, te va a permitir sentirte cuando estés acá arriba o del otro lado como si ya los conocieras, y comenzar mirando y haciendo el contacto con esas personas, con esos ojos, pues también te va a bajar un poquito la tensión. Sí, hay una cosa que quisiera recomendar, sobre todo a los que viajamos mucho por distintos países o trabajamos para públicos muy diversos, que hay que conocer qué está pasando en ese lugar, en ese momento. Es muy importante estar informado de la coyuntura local, de los acontecimientos locales. Yo, de hecho, cuando voy a dar conferencias a distintos países, siempre busco llegar el día anterior, leer el periódico desde 2-3 días antes en forma online. O sea que yo ya tengo algún conocimiento de cómo está el país, cómo está la ciudad, cuáles son las principales preocupaciones que tiene esa industria o esa empresa en ese momento. Otra cosa muy importante, si me invitan a participar, por ejemplo, de un congreso, sigo la actividad del congreso desde el momento en que me contactaron hasta mi presentación. ¿Por qué? Porque necesito saber cómo va evolucionando la organización del congreso, qué oradores se van a sumar, qué cantidad de público vamos a tener, cómo está compuesto ese público. Es decir, que no es solamente una actividad de llegar media hora antes, dar la charla e irme, sino que hay un trabajo previo de investigación, de interesarme verdaderamente en esa actividad que voy a compartir. Y si te contrata una empresa, ni hablar, hay que meterse en el blog corporativo, estar al tanto de las actividades de la empresa, si han recibido un premio recientemente, si han tenido alguna dificultad pública recientemente. Son todos temas que son muy importantes para tu dominio como conferencista profesional. Y mira, Dani, tanto en los ejemplos que puedas dar, que sean aterrizados y aplicados a ellos, que la gente se identifique, porque a veces
He visto conferencistas muy buenos, pero ponen ejemplos que tal vez no todo el mundo los entiende, o usan términos, como tú lo decías ahorita, el lenguaje. Y si yo, por ejemplo, voy para México, tengo que cuidarme de algunas palabras, como si voy para Argentina, como si voy para España. Apoyarse de pronto de un recurso visual también te puede dar ahí un elemento más, porque hay que tener en cuenta que la gente que nos está viendo, pues no solo están en niveles diferentes de aprendizaje, ¿no? O de conocimiento sobre el tema, sino que hay gente que es demasiado visual. Entonces, si le pusiste una imagen, de pronto ya los atrapaste, ¿no? Hay otros que son más auditivos, si pusiste la música, y hay otros que no sé, si utilizaste otros elementos que te permitan conectar más con esa parte sensorial, pues también los vas a atrapar. Entonces todo eso hay que planearlo, pero no se asusten, tranquilos, arranquen con lo básico, no tienen que hacerlo, no tienen que hacerlo todo de entradas. Seguro que Daniel y yo no hicimos ni el 10% de esto en la primera conferencia que dimos. Seguro que no. Pero cada vez vamos mejorando, y lo otro es llegar antes también para ir analizando a los otros speakers y ver qué elementos utilizan ellos. Mira, me gustó la introducción de este. Puedo ver cómo hizo el cierre. Qué interesante los ejemplos que puso esta persona. Yo no lo había considerado. Ejemplos aterrizados. Entonces todo eso te va a ayudar a armar una muy buena estructura, y ya luego entramos en el desarrollo del tema, en el desarrollo de la conferencia, y ahí si nos vamos, por ejemplo, a la estructura TED, no complicarse con más de 3 ideas, ¿sí? Con más de 3 puntos claves que yo quiera sembrar ahí en la gente. Se pueden utilizar más, claro, y de muchas maneras, pero si estás empezando, ¿no? Es mejor que te ancles con 3 ideas principales que tú puedas conocer muy bien y que te den ya toda la estructura y la forma para ir deliberando, ¿no? Entregando ese mensaje, Dani. Excelente. Hay una pregunta de David: si nos traicionan los nervios por algún motivo en el inicio de la presentación, ¿existen algunos tips que podamos tener en cuenta para evitar una catástrofe? Bueno, hacemos un ping-pong de algunos recursos, ¿te parece bien? Dale. Uno que me parece básico es preparar y ensayar muchas veces la presentación. No es cuestión solamente de preparar la presentación y ya. No, hay que prepararla. Te diría recortarla a la mitad, porque en general la tendencia al comienzo es como que preparamos mucha cantidad de temas, mucho material, mucho texto, poco texto, mucha imagen, tipografía grande que se pueda leer sin anteojos, preferentemente, y ensayarla frente al espejo, grabándote con el celular, ensayarla ¿cuántas veces? Mínimo 3, 4 veces, por lo menos, la conferencia completa. No es, bueno, ahora viene tal tema y bla, 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 sigo con lo... No, ensayarla completa, como si tuvieses el público adelante. Vamos con otro. Y en ese mismo orden, ensayar casi al punto, ojo con esto, casi al punto de memorizarlo, esa introducción. Y aquí puede parecer contradictorio, pero me han dicho que nunca memorice. Bueno, interioriza la introducción a un punto que sea infalible, porque es que esos son los primeros segundos que más importan. Entonces, así como Daniel dice que hay que verbalizar todo el cuerpo completo de inicio a fin, yo les recomendaría que se preparen muy, pero muy bien para esos primeros segundos iniciales, y no dejarle a la mente de pronto una puerta de escape a qué puede pasar si me equivoco. Entonces, llévate un elemento, o ten una palabra o una frase, como dice Dani, algo que te permita conectar rápidamente y que esa primera parte no se te vaya a olvidar por nada del mundo. Es cuestión de hacer unos ejercicios previos de relajación, respirar 3 veces profunda, tomar un poquito de agua y concentrarte, visualizarte en esa salida, en esa introducción. Y no he visto muchos oradores, Dani, que se queden en blanco, al menos desde el principio, pero si se ensaya bien, no les va a pasar. No, y otra cosa que propongo como otro tip es que ensayes esa presentación que dice Luis y la reformules de 3 maneras completamente diferentes, pero que sean amigables contigo. O sea, puede ser un estilo más informal, más coloquial, puede ser otro estilo más formal, puede ser un estilo más juguetón o más divertido. Entonces, de alguna manera vas a surfear esos momentos de nervio en el comienzo, porque ya tienes esos escenarios bastante prearmados. Un tip interesante es que nadie dice que no puedes tener tus ayudamemorias, una pequeña nota al lado como para guiarte. Yo de hecho tengo aquí el currículum de Luis y las notas que voy tomando durante este vivo,
para recordar algunas cosas que me parecen importantes. Entonces, puedes tener una tarjeta, una hoja, una ficha que la dejas en el costado sobre una pequeña mesa de apoyo, donde tengas la mesa con el agua, por ejemplo, donde puedes ir caminando ahí, mirar el papel tranquilamente. Lo que no te recomendaría hacer, no sé qué opina Luis de esto, es estar todo el tiempo con un papel en la mano mirando el tema, pero sí puedes tener un papel al lado. Y te voy a dar un truco de orador. Si estás en un escenario que tenga una altura de más de 75, 80 centímetros respecto al nivel del público, tú puedes pegar una hoja de papel en el borde del escenario con las palabras claves que te vas anotando con la secuencia de tu conferencia, que el público no se va a enterar, porque no lo ven, no lo tienen al alcance visual. Simplemente que vas a tener esa hoja como referencia. Este es el truco que utilizan muchísimos cantantes para tener la letra de las canciones en el borde del escenario por si se les llega a olvidar la letra. Buenísimo. Entonces lo mismo podemos hacer nosotros, no hay ningún inconveniente con eso. Sí, y si no tienes pantalla, pues si no es un escenario muy moderno ni tecnológico donde puedas tener allí pues una pantalla que te vaya dando feedback, porque recuerden ustedes que cuando uno elabora las presentaciones, los PowerPoints, siempre hay unas notas del orador. Esas notas del orador, ahí es que vas a poner los elementos que te permitan dar continuidad y fluidez y seguir ese hilo mental por si acaso te quedas. Pero ese que acaba de dar Dani es buenísimo, lo hacen muchas personas, ¿sí? Esto se hace, lo pegas con cinta, papel ahí, lo tenés para ir llevando una secuencia. Ahora no te puedes quedar todo el tiempo mirando el piso porque se van a dar cuenta, ¿no? Claro, absolutamente. Otra cosa muy importante, la letra tiene que ser grande para que la puedas ver a cualquier distancia y no vas a tener toda la presentación anotada. Simplemente algunas palabras o algún dato, una cifra, por ejemplo, que te ha costado memorizar o recordar, para que aparezca más naturalmente el momento que la tengas que dar. De hecho, cuando nos colocan pantallas en el borde del escenario, donde nosotros estamos viendo nuestra propia presentación que tenemos en nuestra espalda, es una gran ayuda para dar una presentación, porque estamos hablando al público y hacemos esta mirada como un paneo levemente sobre esas pantallas sin tener que darnos vuelta para mirar la que tenemos detrás nuestro, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo esto. Sí, ojalá que se le pueda pedir a los organizadores, a la parte de staff o de logística, o bien que las pantallas estén abajo o que estén encima del público también. Exacto. O en las esquinas. son puntos, pero ahí claves, porque como Dani dice, uno está haciendo el paneo y allí uno va viendo incluso ese timing, ¿no? Para saber por dónde voy y cómo voy desarrollando. También es importante, Dani, mira que no lo había pensado al principio, pero tener un reloj. ¿Alguna vez has pedido un reloj? Sí, claro. Es vital tener un reloj para ir siguiendo el tiempo. Y ahora sí, cuando ya pues te preparaste bien, o sea, realmente la mitad de los nervios se pueden ahorrar con una muy buena preparación, ¿sí? Entonces, si estás bien preparado, es ahora sí construir el desarrollo de la presentación, el hilo, porque ojo, una conferencia no es un videotip, o sea, no se trata de salir y decir 1, 2, 3 y estas fueron mis claves. Esto realmente tiene todo un tramaje donde yo voy llevando a la audiencia como en un viaje, ¿no? Desde este punto A este punto B, pero los conceptos que yo voy a ir sembrando, trato de que no sean más de 3 al principio para que la gente también lo pueda recordar. Entonces, ahora sí es elegir muy bien si vas a contar una historia que tenga que ver con el tema, con el desarrollo y con hacia dónde querés llevar a la gente. Y en esa historia, pues, ir conectando los intereses de la audiencia con los tuyos, irla entregando también puede ser, Dani. Hay gente que va contando la historia a lo largo de toda la presentación, o hay otros que arrancan con la historia, dejan por ahí el suspenso y luego al final retoman y le dan como el desenlace. ¿Cómo haces el entramaje o qué tips tienes tú ya en el desarrollo también, Dani? Bueno, me parece muy buena la técnica de contar una historia. Incluso puede ser una historia que sea verídica tuya, que es lo que recomiendo. Sí. Lo cual, que sea verídica no quiere decir que vayas a contar todos los detalles. Hay que hacer una versión de la historia que sirva a los fines de la conferencia. Esa narrativa es lo que nosotros llamamos en el mundo moderno ahora storytelling, que es narrar con emoción, donde las personas puedan sentir que emocionalmente están conectados con lo que estás compartiendo. Y a partir de esa conexión emocional es que las personas van a demostrar una mayor predisposición a seguir escuchándote. Ahora,
yo la puedo utilizar con varios fines. Puedo abrir y cerrar la historia al comienzo y desde ahí hilvano mi conferencia. O la puedo abrir y desarrollo la conferencia y la vuelvo a retomar y desarrollo otro tramo de la conferencia. O puedo contar que esta fue la historia, por ejemplo, de mis abuelos, y puedo contar 4 tramos de la vida de mis abuelos, y a partir de eso voy desarrollando los 4 tramos de mi conferencia y la cierro al final, con algo que verdaderamente sea como un broche de oro. Porque hay 2 momentos que son muy importantes, por lo menos en mi percepción, en la instancia de la oratoria en general y de las conferencias en particular, que es el momento del comienzo, del que venimos hablando tanto, y el momento del final. El final también tiene que ser un momento glorioso, recordable, que las personas lo atesoren en su corazón y digan, wow, ¿cómo me hiciste sentir, Luis? Qué bien que hilvanaste todo, cuántas cosas ricas que me llevo para mi crecimiento y mi aprendizaje y mi evolución, qué claro que fuiste en los conceptos. Ese es el resultado que nos gustaría que recuerden las personas. Exacto, claro. Es lo que queremos generar. Y ahí te darías cuenta que está generando un muy buen impacto. Por eso el tema de las historias es muy importante, pero requiere de preparación, ¿sí? Requiere de preparación y de ensayo. Cuando el año pasado estaba estudiando en la Universidad de John Maxwell, con John, él nos compartió algunas técnicas de él para dar conferencias. John Maxwell es un conferencista de clase mundial, o sea, busquen en YouTube conferencias John Maxwell, miren cualquier conferencia de John Maxwell y podés estar 3 horas así que te vas a ir, pero realmente atrapante desde su voz, desde sus gestos, desde su forma de conectar las ideas que a veces son como complejas de transmitir. Y él nos decía que nos preparemos un menú de recursos de historias. Yo no puedo ir a descubrir la historia en el momento en que estoy en escena. Necesito tener una caja de herramientas, como tantas otras que venimos conversando con Luis, donde haya, por ejemplo, 10, 15 historias que puedan ilustrar distintos aspectos de mi tema. Entonces, si quisiera improvisar una historia en el momento, no la estaría improvisando verdaderamente, porque lo que voy a hacer es ir a esa caja de herramientas, traer la historia más apropiada o la referencia más apropiada y colocarla dentro de la conferencia. Lo decía Winston Churchill cuando él hablaba acerca de la improvisación, ¿no? Y es que la mejor improvisación realmente es la que se prepara, y algunas personas como que no entienden esto de que cómo que yo voy a preparar una improvisación. Claro, lo que pasa es que como son recursos y herramientas que ya tengo ahí para usar en cualquier momento, porque no sé si estás de acuerdo con esto, Dani, pero las conferencias pueden ser, en tu experiencia o en la mía, un 70% planeadas al pie de la letra, ¿sí? Y hay que dejar siquiera un 30% a la espontaneidad, a la naturalidad, algunas cosas que realmente den ese momento wow y conecten. Pero si yo tengo herramientas, ojalá como dice Dani, ya enlistadas, pues va a ser más fácil para mí traerlas y poder conectar con esas ideas. Pero a mí, por ejemplo, me gusta siempre dejar una parte de mi creatividad en el escenario para ahí, para ese momento, para fluir ahí. Y con esto, lo que no se puede de pronto dejar a la imaginación, a menos que tengas una muy, pero muy buena experiencia, es el momento wow. Toda conferencia debe tener un momento en que la gente diga, ¿cómo es posible esto? O sea, no me había dado cuenta de eso. O en la misma historia, que parece como que todo iba bien, pero de repente pasa algo donde la gente dice, no, ¿en serio te pasó eso? Entonces, ese momento wow sí se tiene que preparar, porque sacarlo ahí, pues requiere de tablas, de horas de vuelo y sobre todo de saber hacia dónde vas. Entonces, yo creo que eso que has dicho, de cómo ir elaborando la trama de la historia, cómo ir desarrollando el mensaje, sumado a cuáles son los momentos de interacción que yo voy a tener con la audiencia, es vital. Porque aunque tú estés acá en un escenario, yo puedo llevar al público a elaborar algunas actividades o a responder algunas preguntas desde donde estén, que hace que ellos se sientan parte de la conferencia, porque si no volveríamos a lo que tú dijiste al principio, parecería más una clase, y queremos es que esto sea una conversación, una gran conversación, ¿no? Y quiero acá revelar un truco, Luis, a ver qué piensas de esto, porque mucha gente se pone nerviosa porque dice, uy, si me olvido algo de lo que tengo preparado y demás, es uno de los miedos más frecuentes en oratoria, ¿no? La gente no va a saber qué es lo que tenías que decir, porque la gente no conoce el tema que preparaste. Entonces, o sea, no sabe de tu diseño. Entonces, tranquilamente podrías estar
sin problema, olvidándote algo que solamente tú te vas a dar cuenta, la gente no se va a dar cuenta. Sí, sí, sí. De hecho que esa frase de que hay 3 tipos de conferencias, ¿no? Y es la que diseñaste, sí, la que diste y la que te hubiera gustado dar. A todos nos hubiera gustado, en algún momento nos hubiera gustado decir algo, pero no importa porque la gente no lo sabe. Al final es eso, es ir pensando qué quiero que la gente piense, qué quiero que la gente sienta después de escucharme, y eso sí se tiene que trabajar, eso sí tiene que estar con una clara intención, porque es la única manera en que vas a hacer que algo después de que te escuchen suceda. Yo creo que acercándonos al fin de una conferencia es hacer algo, cambiar un nivel de conciencia o una creencia, una posición, que ese es el liderazgo que tenemos que tener para poder llevar a la gente, si es una conferencia, por ejemplo, motivacional, pues a que salga a tomar acción. Si es algo corporativo, pues a que tengan un nuevo resultado y que puedan alcanzar un mayor nivel de logro en esa área o con ese producto o servicio. Entonces, al final, es como con todo esto que yo voy tejiendo, voy llevando o voy preparando a la gente, mejor, para esa invitación, ¿no? Para ese momento de cierre, que es un momento memorable, como lo dice Daniel, inmaculado, ahí donde yo tengo que cerrar con broche de oro. Y esto puede ser conectando otra vez con uno de los puntos con los que comencé, o haciendo una invitación directa. Daniel, no sé, ¿ahí qué piensas? Sí, puede ser conectando los puntos. Un punto importante también es, a veces, según el tipo de conferencia, recapitular algunos tramos principales de lo que estabas presentando, porque la gente va a recordar generalmente lo último que dijiste. Va a recordar la emocionalidad de toda tu presentación, algunos datos sueltos, pero si hay mensajes claves para transmitir, conviene repasarlos al final de la conferencia. No a modo de un repaso de clase, pero sí como volver a repasarlos brevemente. Sí. Un breve capítulo para ir cerrando y responder algunas preguntas que tenemos acá, Luis, es el tema de las preguntas. Cuidado con abrir preguntas durante todo el tiempo de la conferencia, porque te pueden robar todo el tiempo de la conferencia, ¿sí? Hay muchas personas que realmente van a hacer preguntas extremadamente largas, complejas, que no siempre tienen que ver exactamente con el tema que vos estás presentando. De acuerdo. Y por eso que es muy importante los momentos, como decía Luis al comienzo, de saber cómo vamos a tomar preguntas. Si vamos a tener un momento específico, si las personas van a escribir sus preguntas en un papel y un moderador va a seleccionar esas preguntas y después las vamos a responder todas al final. Todo eso hay que tenerlo preparado de antemano. ¿Te parece, Luis, que podamos compartir algunas preguntas que hay por acá? Claro que sí. Adelante. Excelente. Hay una de Giselle que dice, ¿cómo se maneja la corporalidad? Entiendo que es la corporalidad al moverme en el escenario, ¿sí? ¿Algo breve que le podamos comentar a Giselle? Hay que tener en cuenta un lenguaje abierto, siempre sonreír, generar contacto visual, fluir. Yo siento que esto finalmente es de fluir. Para mí, por eso las conferencias o las charlas son como una gran conversación. O sea, es una gran conversación. Entonces, que en esa gran conversación tus gestos no se vean limitados o muy robotizados, porque vas a perder esa naturalidad. No sé si estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, y cuidar aquí sí lo que se llaman símbolos de poder, que los símbolos de poder están muy asociados con la vestimenta, o si yo utilizo un vocabulario donde puedo sonar de alguna manera excluyente o despectivo hacia algún sector del público. Hay que cuidar muchísimo esos aspectos. Y desde la técnica, para Giselle y para todos, cuidado las damas con utilizar demasiadas joyas o collares y demás, porque ese ruido puede interferir en los micrófonos que tengamos de todo tipo, y también, obviamente, el vestuario que sea acorde con la situación y el público que tenemos frente a nosotros, ¿sí? Acá Charlie dice, importante el micrófono para enganchar, si se puede. Entiendo que son los solaperos, corbateros o de estos así. Micrófono de mano nos limita la corporalidad. No, ahí disiento con esto, porque me parece que un micrófono de mano muchas veces puede ayudar a las personas que no tienen tanta experiencia, porque al tener un elemento para agarrarse se pueden afirmar mejor. Cuando ya están más sueltos, por supuesto que van a poder expresarse mucho mejor. Así que desde mi perspectiva, el micrófono de mano para aquellos que están comenzando puede ser una buena herramienta. Sí, total. A menos que ya te tiemble mucho la mano, pues ahí sí se va a notar mucho el desnivel. Exacto. Entonces, ese no te conviene tanto. Bueno, Luis, la verdad que podríamos seguir hablando horas. Las personas están participando full acá con sus reflexiones, con sus propias experiencias. Muchas gracias a todos, y gracias a ti, Luis, por este tiempo que nos has dedicado, que ha sido súper valioso. Nos has engalanado con tu presencia. Compartimos esta pasión por la oratoria. Así que
a seguir expandiendo. ¿Qué es lo Oh, próximo que se viene? Dentro de todos los productos que tenés, por favor síganlo a Luis en su cuenta de Instagram. Tiene muchos productos para aquellos que quieran ser conferencistas, para dar los primeros pasos en la oratoria, para todos los niveles. Así que es un gran, gran profesional. no, primero ¿Qué es lo agradecerte, próximo? primero agradecerte, Dani, por esta invitación, porque siempre la pasamos muy bien aquí compartiendo. Ya te había invitado el año Sí, pasado y pues ahora tener esta oportunidad de conversar siempre es muy enriquecedor para mí también. Y por supuesto que para todos los que pues estén buscando formarse como speakers, ahorita sí tenemos una certificación, Dani, que se llama Mentor y Speaker Pro, que es para las personas que ya quieren llevar su negocio, ¿sí?, de speakers y digitalmente, de pronto a través de programas de formaciones o de mentoring, que lo puedan monetizar a través de internet. Y bueno, es ahorita el proyecto que tenemos es una obra de arte, nació con mucho amor este producto. Y bueno, hay otros programas que van a salir el otro año, Inspira, que es nuestro mentoring de oratoria, ¿sí? Inspira Mentoring de oratoria, pero ahorita está todo puesto en esta certificación que queremos pues llevar a muchísimas personas. Ya abrimos las inscripciones y por supuesto que los que estén interesados ya me podrán pedir información por internet y con mucho gusto les vamos a contar más. excelente, Luis. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última oportunidad y que no pase No, un año seguro que para no. volver a encontrarnos y ojalá que nos encontremos en algún escenario dentro de poco tiempo. Me va a encantar darte un gran abrazo. Sí, mira, queremos justamente dar una gira presencial acá en México. O sea, tengo ya una gira que la estamos diseñando por algunas ciudades principales de México, bueno, en Querétaro, donde estamos nosotros, Monterrey, Guadalajara, pues el mismo DF, sí, ojalá Cancún, algo un poquito también ahí bien, bien experiencial para todos los alumnos. Entonces, por ahí nos encontraremos, seguro que sí, mi querido Dani. Te mando un gran Dale, abrazo. con Y mucho gracias a gusto. todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Un Abrazo, gran Dani, abrazo, Luis. cuídate. Hasta Bye, bye. pronto.